estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. La fiscal general Luis Ortega Díaz exigió la nulidad de todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional aprobó una moción de censura contra el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Según el vicepresidente Tarek El Aizami, el joven Neomar Lander murió por la explosión de un mortero y no por bomba lacrimógena. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Amigos televidentes, muy buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el joven que fue asesinado ayer en Chacao realizaba actos vandálicos impulsados por el diputado Miguel Pizarro. El día de ayer fue muy doloroso porque era un joven de 17 años captado desde hace meses por los grupos violentos de la oposición, utilizado ilegalmente para actos de violencia. Los entrenan para el uso de armas caseras. Recientemente, días antes, un niño de 15 años había sido captado por el diputado de apellido Pizarro. Les digo que yo nunca pensé que ese diputado se prestara para este tipo de cosas. Tarek El Aizami presente la verdad ya avanzada de la investigación de esta muerte provocada. Resultados forenses: fracturas de costillas cuarta y quinta, explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno, quemadura de antebrazo por artefacto explosivo de fabricación artesanal tipo mortero. Y luego tenemos también de la Dirección Criminalística del Laboratorio el análisis por microscopía electrónica de barrido, donde demuestra la presencia, o determinó en la región de los antebrazos de esta víctima, la presencia de oxidantes, iones oxidantes de pólvora de uso pirotécnico. El primer mandatario informó que ha designado un grupo de abogados para iniciar un proceso judicial que investigará los muertos que han resultado de estos meses de violencia en nuestro país. Yo le digo a los que me acusan, estoy listo para un juicio histórico. Añoro, anhelo la llegada del día en que se instale la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente instale una poderosa comisión por la verdad. Yo he decidido, en uso de mis facultades como ciudadano, ejercer acciones judiciales en defensa de mi honor, y he designado un grupo de abogados para que metan una querella y se haga un juicio histórico con todos estos dirigentes de la derecha. Voy a querellarme contra todos y veremos qué dice la historia. Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de un acto con el sector educativo de nuestro país, para el que decretó un aumento salarial del 15%. Además, estableció un plazo de 60 días en el que deberán ser pagadas las prestaciones sociales a los trabajadores. El Ministerio Público realizó la planimetría para ubicar en tiempo y espacio lo sucedido como parte de la investigación que busca esclarecer los hechos. La investigación está a cargo del fiscal 98 del área metropolitana de Caracas, Reni Amundaraí. Entre tanto, familiares del joven de 17 años, mientras realizaban las diligencias en el cementerio, exigieron una investigación transparente que lleve a la justicia. Susej Armas, madre del adolescente, explicó los motivos por los cuales su hijo manifestaba en la capital. Mi hijo se encontraba en la marcha ejerciendo sus derechos como lo hacemos todos los venezolanos. Él quería un mejor futuro, él marchaba porque él quería la libertad de Venezuela. Él decía que él no iba a dejar las calles, que él igualito iba a subir porque él tenía que luchar por su país, que la lucha de poco valía por la libertad de muchos. Quiso hacer una aclaratoria en torno a una información presuntamente transmitida en el canal del Estado la noche de este jueves. Ayer en la noche salió en el Notipatria un señor diciendo que era mi esposo, que era el papá de mi hijo,
y que a mi hijo le pagaban por ir a las marchas, cosa que es mentira. El 80% de los venezolanos estamos en contra del gobierno y vamos por nuestra propia voluntad. Nadie nos paga, nadie nos obliga, nadie. La madre de la víctima criticó la actuación de los organismos de seguridad del Estado. Exigen al Ministerio Público y al CICPC una investigación imparcial. En la misma calle de los hechos, un grupo de religiosas realizó un rosario por el eterno descanso del adolescente. El velorio del joven de 17 años inició la tarde de este jueves en el cementerio Jardines del Cercado. Extraoficialmente pudimos conocer que el entierro se llevaría a cabo la tarde de este viernes. Margarita Toledo, Televen. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales. La fiscal general también solicitó que se anulen las recientes decisiones del CNE. Estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. Estoy pidiendo también la decisión pública hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en la que informó que iniciaría la fase de postulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente. Y también porque no se crearon ni decretos, y estas bases comiciales y los propios actos administrativos emanados del Consejo Nacional Electoral. Lo dijo uno de los rectores, yo lo oí a través de un medio de comunicación, que decía que los actos administrativos, los cuales deben ser publicados en Gaceta Oficial para saber el alcance y contenido de tal propuesta de constituyente, porque una constituyente a espaldas del pueblo no puede ser constituyente. La fiscal se refirió a las modificaciones realizadas por el TSJ a las sentencias 155 y 156, emitidas por la Sala Constitucional como un maquillaje. Considera que los cambios no resuelven la ruptura del hilo constitucional en el país. Respecto al resultado de la solicitud de aclaratoria a la sentencia 378 emitida por el TSJ, que realizó la máxima autoridad del Ministerio Público, aseguró que constitucionalmente sí tiene las facultades para dicha acción. Hace exactamente 2 meses y algo más, con motivo de las sentencias 155 y 156, sentencias que violaban el orden constitucional. Hubo una aclaratoria inaudita parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, esta sentencia, donde ellos señalaban que por qué no solicité la aclaratoria. Decía textualmente que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga interés legítimo en un proceso judicial o autoridad pública, incluyendo, entre otros, la fiscal general de la República, le asiste el derecho de solicitar formalmente la aclaratoria. Es decir, que el maquillaje que le hicieron a las sentencias 155 y 156, hace 2 meses tenía valor la legitimidad de la fiscal para pedir una aclaratoria, pero hoy 2 meses después ya la fiscal no tiene legitimidad. Esa es la inseguridad jurídica que yo he venido denunciando desde hace tiempo. Y ese maquillaje que le hicieron a las sentencias 155 y 156 en nada resolvió el tema del orden constitucional. Ortega Díaz cree que los llamados a la Asamblea Nacional Constituyente por parte de los voceros del Gobierno Nacional han sido violentos, tono que no contribuye con la paz del país. Los vamos a aniquilar con la constituyente, he oído. Los vamos a poner presos. Están obligados a apoyar la constituyente porque serán enjuiciados por traición. Serán encarcelados. Frases agresivas y amenazantes. Quienes no acepten en la constituyente son traidores. Quienes no aceptan la constituyente son fascistas o terroristas. No podemos vivir en un país así. La paz debe construirse colectivamente, entre todos. No debe ser impuesta por un único actor o bando. Es todos los venezolanos que estamos llamados a la paz. Y una constituyente llamada sobre la base de amenazas.
Hizo un llamado a los ciudadanos del país que no apoyen la Asamblea Nacional Constituyente y que lo manifiesten ante la sala electoral del TSJ, ubicada en el piso 4 del máximo tribunal del país, ubicado en la avenida Baral, en Caracas. Harley Monseguilemán, Televen. Con voto de la bancada opositora, la Asamblea Nacional aprobó una moción de censura contra el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, por su responsabilidad en la violación de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional. La medida fue tomada en base a los artículos 187 y 246 de la Constitución Nacional. Los diputados del Polo Patriótico no se presentaron a la sesión, como tampoco lo hizo el propio ministro Néstor Reverol. Entre los señalamientos hechos destacaron la inacción frente a grupos civiles armados, la represión a las manifestaciones y la violación de derechos fundamentales a cargo de funcionarios de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Desde que empezaron las protestas, cada día muere un venezolano tratando de liberar a Venezuela. Venezolanos como Neomar Lander, que ayer falleció con solo 17 años. Pero en paralelo a eso, cada día mueren miles más. Cada año hay 25.000 asesinatos porque el señor ministro no hace su trabajo. En el debate también se responsabilizó al ministro Reverol por la falla en los planes de seguridad y el desarme de la población. El ministro Reverol fracasó en la ejecución del Plan Batalla Carabobo 2017 que comenzó en enero, pero también fracasó en la implementación del Plan Justicia Socialista 2017. Los cuadrantes no están funcionando, los cuadrantes de paz no tienen patrulla, no tienen teléfono, no tienen gente. El 911 no da respuesta. Los vértices del plan a toda vía Venezuela no están funcionando. En el acuerdo aprobado se instó al Ministerio Público a investigar los posibles delitos que habría cometido el ministro de Interior, Justicia y Paz durante los 2 meses de manifestaciones. La Asamblea Nacional enviará esta moción de censura a la Presidencia de la República para que conste la destitución del ministro Néstor Reverol. Mardola Iprín, Televen. El Ministerio Público solicitó al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, la información que maneja su despacho sobre las cifras de fallecidos por las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 en Venezuela. Así lo dio a conocer el director general de Actuación Procesal de la institución, Zair Mundarain, quien indicó que la fiscal general Luis Ortega Díaz desea conocer las investigaciones periodísticas que adelanta. De esta manera señaló que lo que se busca es indagar sobre las fuentes de información que maneja a objeto de realizar posibles aportes a las experticias formales, técnicas y de carácter probatorio y jurídico que lleva el Ministerio Público. El vicefiscal general de la República, Rafael González, insistió en que las investigaciones de la Fiscalía están basadas en pruebas lícitas y bajo parámetros científicos, técnicos y jurídicos válidos. Asimismo, manifestó que el Ministerio Público está apegado a los principios constitucionales establecidos por el acceso a la justicia imparcial, autónoma, independiente y objetiva. La bancada opositora de la Asamblea Nacional rechazó las acusaciones del vicepresidente Tarek El Aissami contra el diputado Miguel Pizarro. Desde la Junta Directiva se aseguró que el Ejecutivo intenta desvirtuar la actuación del dirigente en las protestas antigubernamentales. Que sepa Tarek El Aissami y Néstor Reverol que los únicos que están siendo investigados de verdad, y no la gente valiente como los diputados Miguel Pizarro y el resto de los diputados de esta Asamblea Nacional. Esto nos da más fuerza para seguir luchando por la democracia en nuestro país. Por su parte, el diputado José Manuel Olivares aseguró que los señalamientos buscan manipular la muerte del joven Neomar Lander. La gran diferencia entre ustedes y nosotros, y lo que ustedes no nos perdonan, es que esta generación no se rinde ante los privilegios. Esta es una generación que está decidida a acompañar al ciudadano sin medicinas, al ciudadano sin comida, al ciudadano que lucha, al ciudadano que sufre, al ciudadano que perdió a un familiar por víctima del AMPA. Eso es lo que no nos perdona, que nosotros podemos estar en la calle, en cualquier manifestación, en cualquier calle de Venezuela sin miedo y ustedes están encerrados en los lujos de su oficina. El diputado José Manuel Olivares aseguró que se mantendrán en la calle y no serán amedrentados por las acusaciones contra los dirigentes opositores. Mardola Iprín, Televen.
Luego de mantener una reunión con el Papa Francisco, Monseñor Diego Padrón expresó que el gobierno nacional está empleando propaganda para hacer creer que el Santo Padre está a su favor y aseguró que en el Vaticano están bien enterados sobre la situación de Venezuela. El máximo pontífice recibió este jueves a una comisión de 6 obispos venezolanos que viajaron hasta Europa para darle parte sobre la situación de Venezuela. Trataron el tema de las protestas antigubernamentales que se generan desde hace más de 2 meses. Que tenemos 2 meses de continuas manifestaciones diarias donde van ya 70 jóvenes muertos y el Papa nos ha manifestado que él personalmente siente profundamente la situación, que está bien enterado y que nos acompaña en todo y que está muy cercano al pueblo venezolano. Ha sido una propaganda del mismo gobierno que ha dicho que el Papa está de parte de ellos. Nosotros queremos desmentir totalmente esa posición. Monseñor Diego Padrón expresó que el Papa apoya cualquier decisión que tomen los representantes de la Iglesia en nuestro país, quienes además denunciaron la crisis que atraviesan los venezolanos. Todo el pueblo sufre hambre, todo el pueblo sufre la falta de medicina y todo el pueblo sufre la inseguridad y sufre la zozobra, es decir, hacia dónde vamos con esta situación. Estamos convencidos de que el Papa está fundamentalmente, y eso lo sabe todo el mundo, con aquellos que más sufren, pobres, necesitados. Por tanto, el Papa apoya hoy todo lo que se haga en favor de Venezuela. En el encuentro, miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana también le entregaron al pontífice un informe sobre las víctimas mortales de las manifestaciones. Sin represión y con total normalidad culminó la caminata nocturna convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para este jueves, donde se rindió homenaje al joven de 17 años que murió ayer, así como a los caídos que han dejado las jornadas de protestas antigubernamentales de los últimos 69 días. Sin la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, cerca de las 5 de la tarde, simpatizantes de la oposición venezolana atendieron nuevamente el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática para concentrarse en Parque Cristal en una movilización que denominaron la Marcha de las Luces. Mientras el sol se ocultaba, un número significativo de los presentes encendieron sus velas en homenaje al joven de 17 años que falleció este miércoles, así como al resto de los venezolanos que han perdido su vida durante las protestas antigubernamentales. A las 7 de la noche se inició la movilización que se desplazó por la avenida Francisco de Miranda y culminó en la Plaza Juan Pablo II, justo donde fuera impactado el joven. Allí se le rindió un minuto de silencio, se entonaron las notas del himno nacional y le pintaron un mural en una de las paredes cercanas a donde fue impactado por un objeto en el pecho. Diputados que encabezaban la movilización rechazaron nuevamente este hecho y exigieron a los organismos que se investigue el caso minuciosamente. Sin embargo, aseguran que a pesar de este escenario no abandonarán las calles del país. Por Neomar, por Juan Pablo, por César, por Miguel, por Paola, por todos y cada uno de los caídos. Nosotros no podemos pedirles más minutos de silencio. Hoy no existen tantos minutos y no hay tanto silencio en mi país. Hoy lo que nosotros queremos darle para honrar a esos caídos es continuar la lucha y terminar lo que ellos alcanzaron, los sueños de libertad, los sueños de paz. Nosotros seguiremos firmes. Hoy estamos acá desde Parque Cristal porque marcharemos en honor a Neomar Lander, un joven de 17 años, un joven que tiene sueños por delante, un joven a quien le apagaron sus sueños, pero que hoy es luz para nosotros. Hoy es luz en este camino de lucha. Hoy es luz en este camino donde todos los venezolanos tenemos más firme que nunca la convicción de que vamos a salir de esta crisis. Durante la movilización nocturna de este jueves, desde la coalición opositora, además se anunció la agenda de actividades para la culminación de esta semana. Y al mismo tiempo adelantaron que para la próxima permanecerán en las calles y en las siguientes horas anunciarán al país las distintas convocatorias. Mañana hay una movilización del movimiento estudiantil que nosotros queremos acompañar y que el sábado a las 10 de la mañana queremos llamar a todo el pueblo de Caracas a que nos acompañe a ir a la Avenida Victoria. Vamos a rebosar la Avenida Victoria desde el este, desde el oeste y así en los distintos puntos del país que la mesa anunciará por sus vías oficiales los distintos puntos del país. Nosotros seguimos movilizándonos en la calle, con las instituciones, ejerciendo nuestros derechos. Vamos a hacer valer que la Constitución siga en vigencia. La agenda de calle de la Mesa de la Unidad Democrática culminará este domingo 9 de junio en una concentración que han convocado para la avenida Francisco de Miranda en la ciudad capital, lugar donde se tiene previsto que se lleve a cabo una jornada de oración por los más de 60 venezolanos que han perdido la vida durante los 69 días de protestas antigubernamentales que se han registrado en el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. Este jueves, diferentes sectores del oficialismo marcharon en Caracas hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la constituyente y en rechazo a todos los actos de violencia
que según palabras del director nacional del SAIME, Juan Carlos Dugarte, son responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Vamos a hacer una parada en Fiscalía y ahí vamos a entregar un documento de los trabajadores. Los trabajadores van a entregar un documento a la Fiscalía pidiéndole a la fiscal que se pronuncie en cuanto a los actos vandálicos que se han suscitado en la oficina del SAIME, que inclusive atentaron contra la vida de un humilde trabajador. A su vez, el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el presidente Nicolás Maduro agotó todas las vías de llamados al diálogo con la oposición y ante la negativa de esta, decidió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La derecha fascista en Venezuela abandonó el campo de la política y asumió el campo de la violencia, de las armas, de la destrucción. Por eso el presidente Maduro, después de intentar de manera reiterada el diálogo con la oposición venezolana, decidió, ya cuando no hay ninguna posibilidad de diálogo, el presidente ha decidido convocar a una instancia de diálogo superior para alcanzar la paz. Y esa instancia no es otra que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Tanto Istúriz como Dugarte desestimaron la moción de censura en contra del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, acordada por la Asamblea Nacional al considerarla ilegítima y en desacato, y reiteraron todo su apoyo y solidaridad. El movimiento estudiantil venezolano convocó una movilización para este viernes desde la Plaza Francia de Altamira hasta la sede de CONATEL en Las Mercedes en contra de la censura en el país. El día de mañana, viernes, esperamos encontrarnos a las 12 del mediodía en la Plaza Francia de Altamira. Vamos a hacer un alto en el espacio donde cayó nuestro compañero Neomar y de allí pues caminaremos entonces a CONATEL. Invitamos a todos los periodistas a que nos acompañen, a que transmitan en vivo lo que va a suceder allí y pues esperamos que CONATEL, así como en Venezolana Televisión nos recibieron, nos reciba. Aquí no venimos con armas, aquí no venimos con agresiones, aquí venimos con paz, con un mensaje contundente y claro, y le exigimos que cese la censura. Los estudiantes pidieron a la Asamblea Nacional que den a conocer cuáles son los pasos desde el Legislativo para poner freno a la Asamblea Constituyente propuesta por el Ejecutivo Nacional. Le pedimos entonces también a la Asamblea Nacional y le pedimos a la Mesa de la Unidad Democrática que establezcan cuál es la ruta para frenar la Constituyente. Aquí no se trata nada más de exigirle a las autoridades del gobierno, sino también a los representantes que tenemos legítimos, que son los diputados, y a los representantes políticos que tenemos, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Los miembros del movimiento estudiantil rechazaron el fallecimiento de un joven de 17 años en las recientes protestas antigubernamentales y criticaron la actuación de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones. Denunciaron además que el Consejo Nacional Electoral ha solicitado a varias universidades la data de estudiantes inscritos, sin ofrecer mayores detalles. Harley Monseguilemán, Televen. Pequeños y medianos productores de 5 municipios del eje nororiental del estado Guárico se encuentran alarmados ante el retraso en la entrega de insumos y financiamiento para comenzar el ciclo de siembra. Los pequeños y medianos productores de 5 municipios tienen hasta el 30 de este mes el tiempo para poder iniciar el ciclo de siembra en maíz y sorgo. A la fecha, la falta de distribución de agroinsumos y financiamiento para trabajar la tierra los mantiene angustiados e insisten en el llamado al gobierno nacional para agilizar los procesos. A estas alturas, el tiempo pasando, ya el ciclo prácticamente se cierra para la siembra de maíz y a estas alturas nosotros no contamos en nuestras unidades de producción. La gran mayoría, hay 5 municipios específicamente, Las Mercedes del Llano, El Socorro, Santa María, Chaguaramas y Valle de la Pascua, que a estas alturas no contamos con el financiamiento. Por su parte, la dirigencia de los campesinos exigen al ministro de Agricultura y Tierras explicar el retraso del financiamiento a los trabajadores del campo. Falta de que el ministro de verdad le dé respuesta, porque le dieron los recursos, ¿por qué no se le está dando el financiamiento completo a los productores para poder garantizar como tal la totalidad de la cosecha y de la siembra y de la cosecha como tal? Por otra parte, los productores se mostraron preocupados por el pésimo estado de la vialidad en el sector nororiental del estado Guárico. Desde Valle de la Pascua, José David Rondón, Televen. Por su presunta responsabilidad en la muerte de un guardia nacional en el estado Lara, fue privado de libertad Anthony Pérez, de 25 años. El pasado 27 de mayo fue asesinado en la urbanización Valle Hondo, en Cabudare, Dani Subero, de 34 años,
quien era guardia nacional bolivariano en condición de retiro y se encontraba en medio de una manifestación cuando le efectuaron varios disparos. Pérez será imputado por los delitos de homicidio calificado y agavillamiento y será recluido en el centro penitenciario de la región centro-occidental, Sargento David Viloria. El sargento primero de la Guardia Nacional, Wilfredo José Mendoza, fue asesinado de un disparo en la nuca la noche de este miércoles en Altamira. Extraoficialmente pudimos conocer que el funcionario tenía en un coala sus credenciales, 2 chequeras, pasaporte, dinero en efectivo y el chaleco con casco integral de la Guardia Nacional. En el suelo habían rastros que indicaban que se trasladaba en moto, por lo que se presume como móvil el robo de la motocicleta. Tampoco portaba su arma de fuego. Las autoridades investigan el hecho. Margarita Toledo, Televen. Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. En breve, más información. Se solicita con urgencia los siguientes medicamentos para quimioterapia: Caelix de 50 miligramos y Avastin de 400 miligramos. Quienes deseen colaborar, a favor llamar a los teléfonos 0424-849-9110 y 0424-864-5528. Gracias. Y se requiere con urgencia Herceptin. Favor llamar al número telefónico 0416-612-5863. Gracias. Estudiantes de la UDO denunciaron un robo masivo a 40 bachilleres mientras recibían clases. Además, el intento de agresión sexual contra una estudiante y el hurto de equipos en 5 escuelas de la sede de Puerto La Cruz. Estos hechos ocurrieron en menos de 24 horas. Intentaron agredir sexualmente a una estudiante y también robaron un salón en cursos básicos en su totalidad. Aproximadamente 40 estudiantes fueron afectados, donde fueron despojados de su calculadora, de sus libros, de sus cuadernos y de su teléfono. Se registró unos robos en la escuela de petróleo, se registró unos robos en medicina, se registró unos robos en la escuela de industrial, donde se robaron un aire y para rematar no contamos con los suficientes suministros para suplantar todos esos requerimientos y todos esos equipo de estudio. Los jóvenes aseguran que a diario se registran al menos 5 robos dentro del campus, donde los estudiantes son despojados hasta de sus cuadernos por grupos de encapuchados a bordo de motos que los acorralan al momento de salir de clases. Los estudiantes solicitan a las autoridades universitarias y a los cuerpos policiales respuestas respecto a las mesas de diálogo en materia de seguridad que se implementaron desde el pasado año y que aún no han arrojado soluciones. Desde el estado de Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Abogados de los 7 jóvenes margariteños detenidos el pasado 15 de mayo durante el plantón convocado por la MUD, que fueron trasladados a la cárcel de La Pica en Monagas, solicitan al Tribunal Militar de Barcelona la revisión de la medida de privativa de libertad. Evidentemente están siendo enjuiciados por unos tribunales que no es lo que corresponde según lo que establece la Constitución y nuestro Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que ellos deberían ser llevados a la justicia de los tribunales civiles, los tribunales ordinarios, a fin de que sean dadas unas medidas cautelares los mismos y nosotros como abogados pues podamos seguir el proceso y demostrar su inocencia. Los padres manifestaron de manera pacífica a las afueras del Palacio de Justicia en la entidad insular para rechazar los delitos que le fueron imputados, entre los que destaca daños contra la propiedad militar a propósito de la quema de un convoy de la Guardia Nacional. Denuncian irregularidades durante la detención de sus hijos. Lo sacaron de mi casa sin tener nada que ver con la protesta que había. Fue golpeado de una manera brutal al sacarlo de mi casa. O sea, fue torturado, incluso lo amarraron hasta con unas guayas de bicicleta. El único pecado de mi hijo fue salir a manifestar, reclamar sus derechos, y eso es algo que está contemplado en la Constitución Nacional, es un derecho de todo venezolano. Fuerza sí tenemos para luchar por ellos porque son inocentes, pero bueno, los recursos de donde sea los tenemos que obtener, pero tenemos que verlos libres porque es injusto lo que se está haciendo con ellos. Aún en las circunstancias en las que se encuentran los margariteños detenidos en La Pica, los familiares insisten en que su lucha es justa y deben mantenerse en la calle en defensa de su futuro. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Germán Escarra se lanza contra la oposición.
El abogado confiesa haber propuesto decretar el estado de conmoción interna en el país. ¿Por qué habló el general Padrino López? Las predicciones de un experto sobre el dólar. ¿Qué hacer para protegerse de las bombas lacrimógenas? Falleció el exministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez. Esto y más en Quinto Día, que ya circula en todo el país. 5 pescadores venezolanos fueron rescatados en el Mar Caribe. En breve, las notas internacionales. La Armada colombiana rescató a 5 pescadores venezolanos que quedaron a la deriva durante 7 días en el Caribe luego de que su embarcación sufriera fallas en el motor y en el timón. La pequeña nave fue encontrada a 5 millas de Taganga, población del departamento de Magdalena, por un buque mercante que alertó a la estación de guardacostas. Los 5 pescadores venezolanos fueron rescatados y llevados a salvo a la ciudad de Santa Marta. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, pidieron permiso al mandatario Nicolás Maduro para visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde. Pastrana y Quiroga cuestionaron que en 2015, en 2 ocasiones, le solicitaron al mandatario venezolano el aval para reunirse con el líder opositor, con quien no llegaron a encontrarse. En Irán, 14 personas sufrieron heridas leves al ser blanco de un ataque con ácido en el sur de Teherán. La agresión ocurrió en la madrugada cuando un hombre de 40 años a bordo de una motocicleta lanzó ácido contra 16 personas de una familia con la que habían tenido una discusión. Y en la próxima parte, lo actual. Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Comenzamos las informaciones con una lamentable noticia. El músico Ernesto Tito Puentes falleció este jueves a los 88 años de edad. La información la dio a conocer su agente Jean-Louis Perrier, quien anunció que el músico de jazz y director de orquesta cubano falleció en el sur de Francia. El jazzman, como se hacía llamar, comenzó en la música en los años 40 en La Habana como trompetista y luego se dio a conocer internacionalmente. Paz a su alma. Cambiamos radicalmente de tema con Gustavo Dudamel, pues su concierto con la Filarmónica de Berlín será transmitido en 150 salas de cine en Europa. El día de hoy, el director de orquesta venezolano será el encargado de llevar las riendas en el recital ofrecido por los músicos, quienes publicaron un comunicado en el que expresaron que la gala comenzará con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonio Dvorak, seguido de City Noir de John Adams como homenaje al jazz clásico. El concierto será transmitido con la tecnología Digital Concert Hall y las transmisiones en las salas de cine contarán con las entrevistas a Dudamel y al resto de los artistas. Seguimos con Jennifer López. Se dio a conocer que la diva del Bronx apoya a su pareja Alex Rodríguez luego de darse a conocer los rumores que la exnovia del deportista lo está extorsionando. Una fuente cercana a la pareja reveló a People que J-Lo no cree que él le haya escondido algo desde que comenzaron a salir, porque ambos tienen un pasado y la cantante está enfocada en el ahora y en su futuro con Alex y que no va a permitir que una persona del pasado arruine lo que ella tiene con él. Recordemos que la mujer que presuntamente lo está extorsionando es la modelo Lauren Hunter, quien está solicitando $600,000 a cambio de no revelar delicados mensajes de texto y fotos íntimas de ellos. Continuamos con la película La Mujer Maravilla, y es que fue prohibida en Túnez. Las autoridades de ese país suspendieron el estreno de la cinta debido a las inclinaciones políticas y nacionalidad de su protagonista Gal Gadot, quien es de origen israelí y sirvió a su ejército, además de haber apoyado los bombardeos sobre la región palestina de Gaza en el año 2014. La suspensión fue realizada luego que un tribunal aceptara la demanda presentada por un partido político y asociación de Túnez. Recordemos que el largometraje fue vetado por razones similares en Líbano y Argelia. Leonardo
DiCaprio se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto por una buena causa. El actor viajó al país latinoamericano para continuar su lucha contra la extinción de la vaquita marina, por lo que se reunió con el mandatario y el empresario Carlos Slim, quien es considerado uno de los hombres más adinerados del mundo, con el objetivo de tomar medidas de preservación de manera inmediata, por lo que se comprometieron a financiar un plan de vigilancia para evitar la pesca ilegal de la especie. Por su parte, el presidente Peña Nieto ha recibido múltiples críticas, pues la situación ha sido denunciada desde hace 2 años y no fue hasta el pronunciamiento del actor que se les prestó la debida atención. Finalizamos con Jared Leto, quien reveló la razón por la que aún no quiere convertirse en padre. En una reciente entrevista para ES Magazine, el artista comentó que considera que es muy importante a la hora de convertirse en padre el estar presente en la vida del niño, y él tiene muchas cosas de las cuales preocuparse. Además, hizo énfasis en el tiempo de preparación que se toma para asumir algún rol profesional, destacando que siempre hace todo lo que tenga que hacer para realizar un buen trabajo y por eso se compromete de lleno. También confesó que cuando no se encuentra en el escenario o en el set de grabación, está en su casa de Hollywood Hills, la cual considera un refugio. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. El pase es con los anclas del noticiero. Muy bien, amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos buenas noches.